Díganme fuerte conmigo: Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Hoy vamos a estar estudiando durante este proceso acerca de las señales antes del fin, de cuándo acontecerá el fin del mundo y qué es lo que nos espera. Y sin duda alguna estamos caminando hacia la recta final. Diga conmigo: hacia la recta final. Y tenemos una advertencia y tenemos todo un libro que nos habla acerca del fin, que es el Apocalipsis. Apocalipsis significa revelaciones o revelación. Y Dios nos muestra cómo será el fin del mundo, con el fin no de asustarnos, sino de que estemos preparados. Diga conmigo: sino de estar preparados. Nuestra intención no es juzgar a nadie, condenar a nadie, infundirle temor o miedo a nadie. Nuestra intención en esta serie es advertir lo que Jesucristo nuestro Señor advirtió y lo que se reveló en el libro de Apocalipsis, para que estemos preparados y que Él nos encuentre buscándole, sirviéndole y nos traslade a ese lugar de esperanza, a ese paraíso eterno. Alguien dice amén. Le dan un fuerte aplauso al Señor. Y antes de que arranquemos con lo que es el versículo, me gustaría que los jóvenes, los teenagers, vayan a su clase, por favor. Hoy comienzan, vayan a su clase. Y los demás, abra su Biblia, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Y cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Este mensaje es un mensaje de esperanza. Alguien dice amén. Pero acerca de los tiempos, dice la palabra de Dios, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Diga conmigo: el día del Señor vendrá. Hay una cosa que es segura: Cristo viene pronto y no hay nadie que lo pueda evitar. Cristo viene pronto. Alguien dice amén. No importa quién lo niegue, no importa la posición escatológica, no importa tu forma de pensar, no importa que lo creas o no. La Escritura dice: todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Y hay una cosa que tenemos segura: que Cristo y el día del Señor, el día del juicio, va a llegar, y que Él vendrá en determinado momento, así como ladrón en la noche. Diga conmigo: cuando menos lo esperamos. Eso significa como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. Y mira lo que dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y la paz y la seguridad la hemos visto por todas partes, y siempre se están tratando de hacer arreglos y acuerdos de paz, y simplemente son señales de su venida. Pero cuando escuchemos paz y seguridad, la destrucción repentina va a venir. Como los dolores a la mujer encinta, a la mujer embarazada, y no escaparán. Diga conmigo: no escaparán. Más vosotros, hermanos. Diga conmigo: más a los hermanos. Va a tener un fuerte aplauso al Señor. Esto es para nosotros. Más ustedes, hermanos, los aleluyas, los protestantes, los hermanitos, los santurrones, llámenos como nos llamen. Esta es una palabra para los hermanos. Diga conmigo: más nosotros, los hermanos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Diga conmigo: nosotros no estamos en tinieblas, porque Cristo nos lo advirtió, y conocemos la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Él es nuestra luz, Él es nuestro guía. Nosotros no estamos en tinieblas, por eso es que nos va a encontrar preparados. Alguien dice amén. Nosotros no estamos en tinieblas. Él ha recorrido el velo de nuestro entendimiento para que nos resplandezca la luz de su evangelio. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas. Diga conmigo, hijos de luz. Y el que anda en luz ya no andará más en tinieblas. Pero los hijos de luz tienen un estilo de vida bien peculiar. Y esa es la iglesia que Él viene a buscar en el arrebatamiento, de lo cual no vamos a hablar este día, sino hasta la próxima semana. Hoy nos enfocaremos en las señales de su venida. Por tanto, no durmamos como los demás. Dile al que está a tu lado, no te duermas. En mi país diríamos, no te duermas en tus laureles. Porque hay gente perdiendo su tiempo, durmiendo, perezosa espiritual, que no busca de Dios, y a ellos sí los van a agarrar de manera repentina. Pero los que estamos sobrios, los que estamos velando, los que estamos orando, los que estamos buscando de Dios, no estamos en tinieblas. Dile al que está a tu lado, no te duermas. Dile, busca de Dios. Por tanto, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Diga conmigo, velar y estar alerta. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios. Dile al que está a tu lado, no te embriagues, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra. Tenemos que estar como, diga conmigo, sobrios, alertas, preparados. Alguien dice amén. Dice así, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con toda la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, es decir, que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Dile al que está a tu lado, anímame, no me desanimes. Animaos unos a otros. Dile al que está a tu lado, edifícame, no me derrumbes con tus chismes. Dile, santo Dios, con tus malos comentarios, con tus comentarios negativos, con tu veneno. La Escritura nos ha llamado a ser una iglesia que nos animamos unos a otros, que nos agregamos valor, una iglesia que nos edificamos, que todo lo que hablamos y hacemos construya y no destruya. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Pero como no estamos aquí para hablar de esas características, sino hasta la próxima semana, le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Daniel, y ahí vamos a ver la primer señal de que estamos en la recta final. Vaya conmigo por favor al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Mientras lo encuentras se lo voy a leer. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Diga conmigo, tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y cuando vemos las profecías de Daniel, Daniel y el Apocalipsis son libros que son paralelos, que van hablando de la misma cosa, que hablan de la gran tribulación, que hablan del juicio de las naciones, que hablan de Israel, y van como paralelos. Pero esta señal no se encuentra en las señales dadas en Mateo 24, porque ahí nos da otras. Así es que la primera señal, diga conmigo, cuando esté a punto de llegar el fin, una de las señales es que la ciencia aumentará. Diga conmigo, la ciencia aumentará. Y en el siglo XX nosotros pudimos experimentar el boom científico e industrial en la historia de la humanidad,
Durante más de 1900 años después de Cristo, más los años anteriores la humanidad no había experimentado, aproximadamente en 5000 a 6000 años, no había experimentado lo que sucedió en el siglo XX. En aproximadamente 50 años, si usted estudia la historia, y no estoy aquí para hablarle tanto de historia, sino del mensaje de Jesús, pero simplemente estudie la historia, la revolución industrial, todo lo que sucedió en esos 50 años. La ciencia aumentó, la tecnología aumentó, la medicina y el conocimiento de la misma aumentó. Se fueron inventando un montón de máquinas que anteriormente no se habían inventado. Se descubrió la penicilina, el antibiótico, se inventaron los automóviles, se comenzó a construir con acero. En 50 años, en la revolución industrial, en todo el mundo comenzó el surgimiento de lo que Daniel estaba profetizando. Ya para ahora, el siglo XXI, nosotros estamos experimentando una era tecnológica que anteriormente jamás nos hubiéramos imaginado, que salía en las películas del futuro, pero que hoy podemos verlo y tenerlo con satélites, con internet, con celulares, cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Y ahora el auge está en la tecnología y en la robótica, y cada día más la ciencia, la medicina, los descubrimientos científicos, la tecnología va de aumento en aumento. Y cuando veamos esta señal, pronto se acercará el fin. El hombre yendo a la luna, todo lo que el hombre inventó. Pero una nota bien interesante es que mientras esta señal se va cumpliendo, más va llegando el surgimiento de aquellas personas que niegan la realidad de Dios y dicen que no existe. Vivimos en el mundo o en la era de la informática, donde a tu disposición está información como nunca antes. La primer señal que nos habla de que pronto llegará el fin, dice Daniel, es que la ciencia se aumentará. Diga conmigo: y muchos correrán de aquí para allá. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero una semana se pasa rapidísimo y la gente nada más corre de aquí para allá. Estamos tan envueltos en nuestra vida que nos estamos olvidando del Rey creador de todas las cosas. Ojalá a usted no le pase. Diga conmigo: la ciencia aumentará. Y lo hemos visto. Ahora vamos a ir a Mateo 24 para ver algunas de las señales que estuvimos viendo en el video. Mateo 24, por favor, si somos tan amables. Del versículo 1 en adelante: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios ¿de qué? Del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Dice que subieron para ver el templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora le voy a pedir que use su imaginación por un momento. Están saliendo del templo Jesús y sus discípulos, y de repente suben al monte de los olivos, y mientras están en el monte de los olivos comienzan a contemplar la construcción hecha por el rey Herodes, para los judíos en el templo judío. Y comienzan a ver la majestad, la belleza, la hermosura, la envidia de otras naciones. Una construcción en cuanto a arquitectura extraordinaria y nunca antes imaginada. Era el orgullo de la nación israelita.
Y ellos se paran y se sientan en el monte de los olivos, y es como si sus discípulos instaran a Jesús a que viera la belleza de ese templo, el orgullo de la nación. Y Jesucristo, en lugar de contemplar su belleza y su hermosura y el esplendor de la construcción del templo judío, les dice: ¿ven todo eso? Es como si les dijera: mírenme por un momento. ¿Ven todo eso? No quedará piedra sobre piedra, como diciéndoles: todas las cosas de este mundo son perecederas, pero el que hace la voluntad del Padre vivirá para siempre, vivirá eternamente. ¿Alguien dice amén? Ahora quiero enseñarle algo, el significado, la esencia de esta pequeña porción. Cuando vienen sus discípulos, ellos están poniendo su mirada en las cosas terrenales. Se están dejando llevar y envolver por la belleza, por el esplendor, por aquello material, por la cultura, por lo que es la vida, disfrutarla al máximo y disfrutar de esas cosas. Así como muchas veces nosotros permitimos que el materialismo nos consuma y nos olvidamos de Dios por las cosas materiales. Vemos la belleza y el esplendor de todo lo material que podemos poseer, y hoy Dios nos dice: mírame, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, enfócate en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte al Señor si se lo va a dar. Ahora quiero enseñarle un poco de historia. Los discípulos y Jesús caminaban de Galilea hasta Jerusalén. De Galilea a Jerusalén son aproximadamente entre 88 a 89 millas. Tú caminas con un paso normal a un paso normal, conversando con alguien, 1 milla en aproximadamente 18 minutos. Cuando tú haces la matemática de cuánto tuvieron que caminar los discípulos, estamos hablando de alrededor de 26 a 27 horas sin parar y sin descansar. Eso quiere decir que les tomaba para ir a Jerusalén más de 2 días, o quizá 2 días descansando por la noche y tomándose los breaks que necesitaban para comer, etcétera. Porque el medio de transporte favorito de Jesús, diga conmigo, era caminar. Y los discípulos caminaban. A lo que quiero llegar con esta cuenta es que no era algo normal para los discípulos de Jesús ir a Jerusalén y ver la construcción del templo muchas veces al año, porque era demasiado larga la distancia. Por eso es que cuando la gente que viajaba largas distancias llegaba, se detenían en el monte de los olivos y se ponían a contemplar la construcción del templo, de la casa de Dios, porque quizá irían una vez al año en las fiestas y se sentaban a contemplar, pero sin darse cuenta estaban contemplando las cosas terrenales que son perecederas. Y muchos de nosotros hoy no estamos al 100% en nuestra relación con Cristo. ¿Sabe por qué? Por las cosas terrenales, por las cosas materiales, porque nos envolvemos y nos enfocamos tanto en las cosas de abajo que olvidamos las de arriba y nuestra relación con Dios. Y dice la palabra de Dios: todo en esta vida es perecedero. Entonces estamos aquí. Tu Ferrari se va a quedar aquí, no vas a andarlo chuleando allá en el cielo. Entonces estamos aquí. Tu casa de $500,000, de $2 millones, aquí se va a quedar. No importa el esplendor y la belleza de las cosas materiales, no te las puedes llevar. El problema de las cosas materiales es que nos enfocamos tanto con ellas y en ellas que nos olvidamos de Dios y nuestra relación con Dios. Estamos demasiado cansados para buscarle. Estamos demasiado atareados para poder construir cosas materiales y nos olvidamos de lo que realmente es primero. Y hoy Dios te vuelve a recordar: todo lo material no quedará piedra sobre piedra, porque todo será destruido,
todo se desvanecerá cuando venga el tiempo del fin. Una cosa quedará con vida y es tu alma. Hoy tienes la oportunidad de entregársela a Cristo y de recibir salvación y vida eterna, esperanza en Él. ¿Alguien dice amén? Ahora, dentro de lo que es la escatología que estudia los acontecimientos antes del fin, yo quiero pedirle que tenga mucho cuidado con los predicadores que usted escucha, porque hay muchos diciendo un montón de cosas acerca del fin, hacen recortes de periódicos, hacen un montón de cosas y dicen ya faltan tantos años y si Dios no viene para tal fecha ya se está tardando. Y es que en realidad las señales son como principio de dolores. Diga conmigo, principio de dolores, que van a ir de aumento en aumento en aumento. Hemos tenido ya 2 guerras mundiales y hemos vivido el horror, humanamente hablando, de lo que es la guerra, de las hambres, de las pestes, de las enfermedades. Si usted estudia la historia de la humanidad, había un pueblo que eran los mongoles, y para cuando ellos se estaban conquistando, había una infección del estómago, pero que era contagiosa, el cólera, y no sabían la gente cómo poder atacarlo. La infección llegó por un roedor y ellos fueron los primeros en utilizar cadáveres humanos para invadir naciones para que fueran infectadas de la enfermedad. Después de ahí vemos ataques químicos, vemos bombas nucleares, bombas atómicas, etcétera, etcétera. La humanidad no ha tenido periodos largos de paz. Todo el tiempo queremos estar en guerra. Todo el tiempo queremos sentirnos superiores. Y dice la Escritura que lo que hemos visto no se compara a lo que veremos, porque vendrán cosas peores. ¿Cuántos estamos aquí? Dile que está a tu lado. Por eso, enfócate en las cosas de arriba. Ahora, ¿esta es una profecía doble o es un antitipo de lo que sucederá en el día del juicio, en la gran tribulación? Pero esa profecía quedó cumplida en el año 70. Diga conmigo, en el año 70 vino un general romano llamado Tito y acabó y arrasó con Jerusalén. Solamente quedó el muro de los lamentos. Ahí es donde se cumple esta profecía y es el muro que hasta hoy utilizan en Jerusalén los judíos para hacer sus lamentaciones. Pero si nos damos cuenta, cuando escuchemos paz y seguridad es cuando vendrá la destrucción, porque hay 3 que son las 3 más grandes religiones del mundo peleando a Jerusalén, como sucede. Ya conmigo, los judíos, los cristianos y el islam. ¿Cuántos estamos aquí? Y estas 3 que son las 3 más grandes religiones de todo el mundo tienen mucho interés en Jerusalén, especialmente en que el templo de Dios sea reconstruido. Y cuando hablamos de esta profecía cumplida, lo único que Jesús está diciendo: yo profeticé que no quedaría piedra sobre piedra, y así sucedió. Lo demás que les estoy diciendo y que les voy a decir, tengan por seguro que se va a cumplir, porque se va a cumplir. Alguien dice amén y da un fuerte aplauso al Señor. Los discípulos lo vieron. Hoy nosotros lo vemos a través de los ojos de la historia y vemos parte de la profecía de nuestro Señor Jesucristo cumplida. Había un historiador en aquel entonces que escribió y decía que después de que este general romano destruyó la ciudad de Jerusalén, podías pasar el arado y sembrar en donde estaba la ciudad, porque la habían dejado en completas ruinas. Profetizado por nuestro Señor Jesucristo y cumplido. Eso nos habla y nos dice que todo lo que está escrito se va a cumplir, porque se va a cumplir. ¿Cuántos estamos aquí? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Una de las primeras señales
Diga conmigo, está en la iglesia. Vendrán falsos maestros, vendrán falsos cristos diciendo: yo soy el Cristo, véanme a mí. Falsos maestros. La segunda carta a los Corintios 11:4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol dijo esto, el apóstol Pablo. ¿Por qué ustedes tolerarán? Y más adelante dice: si ustedes escuchan esto, otro evangelio diferente, que sea anatema. Diga conmigo, que sea maldito. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice Primera de Timoteo 4:1. Hoy vemos una desviación de falsos maestros en las iglesias, predicando a un Cristo diferente, predicando una doctrina diferente. Y si ustedes hoy me permitieran decirles qué es lo que está afectando a la iglesia de hoy en día, estas son las dos cosas que la está afectando a todas las iglesias, hispana, americana, a cualquier iglesia. Diga conmigo: el liberalismo y la mundanalidad. Hoy los que se hacen llamar creyentes hacen las mismas cosas y a veces peores que los no creyentes. El liberalismo y la mundanalidad se comienza a levantar en la iglesia. Y no le estoy hablando de perfección, porque todos cometemos errores. Pero cuando nos arrepentimos de verdad y de corazón y luchamos y nos esforzamos para que Cristo nos cambie y nos transforme y nos moldee a su imagen, Él lo hará. Pero cuando nos conformamos a este siglo y nos dejamos llevar y nos apartamos por fábulas, es en que estamos en problemas. Diga conmigo: vendrán falsos cristos, falsos maestros. Segunda de Corintios 11:13-15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Diga conmigo: obreros fraudulentos, que no les interesa el evangelio, lo único que les interesa es el dinero. Diga conmigo: el dinero, la fama, el ser conocidos. Y la iglesia es la culpable de ello, porque en la iglesia no hay estrellas. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Hay hermanos y hermanas con una responsabilidad mayor que la de algunos de nosotros, y con más talentos que algunos de nosotros, con otra responsabilidad, con otro alcance, pero siguen siendo nuestros hermanos. Es increíble que la iglesia de hoy en día ande pidiendo autógrafos a los famosos cristianos. Es increíble que hoy en día necesitemos, y no es que sea malo, pero que necesitemos de conciertos, que necesitemos de eventos especiales para mantenernos fuertes y firmes y fervientes en Cristo Jesús. No es malo. El problema es cuando es una necesidad, y si no la hay, no puedes crecer en la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Yo le hago una pregunta: ¿cuántos conciertos había al año en la iglesia primitiva? ¿Cuántas conferencias se predicaban? ¿Cuántos pastores famosos llegaban a las iglesias? Hoy hay iglesias que la gente no viene si no hay un predicador invitado, porque solamente los predicadores invitados les llenan. Ya no les llena la Biblia, ya no les llena la palabra, les llena la boca de un predicador invitado. Hoy hay iglesias que andan y tienen la necesidad de que venga un grupo de alabanza invitado, porque el grupo de alabanza de la iglesia no les llena. Y no es que no les llene, la adoración, la esencia no les llena, porque cualquiera puede tocar un instrumento o cantar. Lo que necesitas tú para la presencia de Dios es un corazón dispuesto para adorarle y para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien dice amén? No me vaya a malentender, por favor. No es malo. Lo malo es cuando hay una necesidad en usted sin lo cual usted no puede crecer, no puede permanecer ferviente en su pasión por Cristo.
Necesita andar de evento en evento, de conferencia en conferencia, de predicador en predicador, de noche de sanidad y milagros en noche de sanidad, de mensaje profético a mensaje profético, buscando las señales en lugar de buscar a Dios. Ese es el problema. Esa es la iglesia de hoy en día. Hemos perdido el sentido, hemos perdido la esencia de la iglesia. La Biblia y la palabra de Dios es lo más importante y debe de ser más que suficiente. ¿Alguien dice amén? Debe de ser más que suficiente. No le estoy diciendo no vaya a conciertos, vaya, disfrute. Yo le animo a que vaya. Pero nunca caiga en que es que cuando yo voy a un concierto sí siento, sí recibo. Y cuando estoy en la iglesia, yo creo que los muchachos no se preparan en oración y por eso no siento nada. Empieza a juzgar. El que no se prepara es usted. Porque la adoración real y verdadera nace del corazón. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. ¿Cuántos estamos aquí? Es que si yo no escucho al predicador famoso, es increíble. Hablando con el pastor americano en un tiempo que estuvimos varios días saliendo, le digo: pastor, es increíble cómo tú puedes decirle a tu congregación: Cristo te ama, Dios va a restaurar todas las cosas, Él es tu proveedor. Y la gente no dice de amén, ni amén. Pero viene el predicador famoso y te dice: Cristo te ama, Él es tu proveedor, te va a restaurar. Y te toca, te ministra, dices: wow. Y el predicador de tu iglesia te está diciendo exactamente lo mismo. Lo tienes en la Biblia. Pero como no es famoso el predicador de tu iglesia, entonces no te ministra y no te inspira. ¿Cuántos estamos aquí? Ese es el error que debemos de evitar. Nuestra esencia debe de ser como la esencia de la iglesia primitiva: la bendita palabra de Dios y la búsqueda en oración, la adoración verdadera, real, palpable. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: porque vendrán falsos maestros. Los falsos maestros manipulan, seducen, le dan a la gente y le predican lo que quieren escuchar para que las iglesias estén llenas. No le hablan de aquellas cosas que le puedan molestar para que la gente no se vaya. Les permiten y no atacan aquellas cosas equivocadas que la iglesia está haciendo para que la gente permanezca y no se les vayan los diezmos y las ofrendas. Aló, ¿cuántos estamos aquí? Esos predican a un Cristo diferente. Y peor aún los que se llaman Cristos y los que se proclaman Cristos, que en la historia de la iglesia hemos visto ya a varios. Desde el año 1800 hemos visto gente que se ha proclamado como Cristo. Tengo los datos ahí, se los voy a dar quizá al final. El más famoso que hemos escuchado nosotros en nuestra generación es José de Jesús Miranda, que terminó diciendo que él era el Cristo. Al final murió. Y así como él, se levantarán muchos diciendo que son el Cristo. Pero son falsos apóstoles, falsos obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Porque vendrá tiempo, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 3 y 4, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, diga conmigo, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Diga conmigo, de doctrina a fábulas. ¿Usted cree que en un video de 5 minutos se le va a enseñar la esencia de la palabra de Dios y todos los principios que cambian vidas? No, pero vivimos en la generación de que todo queremos rápido. Y una predicación de 45, 50 minutos bien desglosada, con un análisis hermenéutico, bien interpretada, bien aplicada, con toda la esencia de la palabra, no la queremos escuchar. Y no nos ministra, y no nos inspira, y menos la compartimos. Porque tiene que ser de entre 3 a 5 minutos. Porque ese es el tiempo que queremos tomar
¿Usted cree que así nos vamos a alimentar? ¿Usted cree que así vamos a distinguir entre un verdadero maestro y uno falso? Si vivimos en una generación, en la era de la informática, pero la generación más ignorante de la palabra de Dios, que se han apartado a fábulas. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Dile que está a tu lado, que no seas tú. Cuéntanos un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo, vendrán falsos maestros. Mateo 24, vamos adelante. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de ¿qué? De guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las guerras y los rumores de guerra lo hemos visto en todas partes y los seguiremos viendo, y será de mal en peor, porque Cristo viene pronto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra ¿qué? Reino. Es decir, pueblo contra pueblo, aldea contra aldea. Y habrá ¿qué? Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Diga conmigo, pestes y hambres. Yo no sé si usted sabe, pero las pestes y las hambres son el producto de la guerra. Los cuerpos en descomposición, la sangre, los cuerpos mutilados, la falta de higiene por la guerra, la falta de hospitales, la falta de medicina. Se expanden las enfermedades, se expanden las pestes, se expanden todo lo que tiene que ver con enfermedades y con pestes. Llega el hambre porque todo queda destruido, los campos quedan destruidos, los lugares de trabajo quedan destruidos, y después vienen terremotos, tsunamis, huracanes, y todo lo que hemos visto solamente es principio de dolores. Todos los terremotos que hemos visto, todos las inundaciones que hemos visto, los huracanes que hemos visto, todo lo que hemos visto solamente es un recordatorio que nos dice: yo vengo pronto, y va a ir de mal en peor. Dile al que está a tu lado: ojalá nos encuentre preparados. Habrá hambres. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Diga conmigo: persecución en contra de los cristianos. Y hoy nos persiguen por todas partes. Hoy nos atacan en todas partes, desde medios de comunicación. Hoy nos cierran las puertas. Todo lo que tenga que ver con predicar la palabra de Dios, del evangelio, si eres cristiano, te van a cerrar las puertas, te van a ridiculizar, te van a maltratar. Hay países donde es terrible y un horror ser cristiano, donde los matan por llamarte cristiano, donde los encarcelan, donde los torturan. Yo le he puesto algunos videos de algunos países de la iglesia perseguida. Gracias a Dios no nos ha tocado a nosotros, pero el liberalismo que se está levantando cada día más se pone en contra de nosotros, y la gente nos persigue, se burla de nosotros, nos aborrece. Tus amigos te aborrecen. ¿Cuántos perdieron amigos cuando se hicieron cristianos? Levante la mano, por favor. Yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Perdimos amigos o disque amigos, porque ya no vas a parrandas, ya no haces drogas, ya no haces esto, ya no haces lo otro. Entonces, como ya no se pueden divertir contigo, ya no los puedes acompañar, pues entonces hasta cierto punto te aborrecen, se olvidan de ti, ya no se acuerdan. Y eso que eran tus mejores amigos. Dile al que está a tu lado: nos aborrecerán, nos van a entregar. Y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Diga conmigo: muchos falsos profetas se levantarán. Tiene que ser muy sabio en los mensajes que usted escucha, en las disque profecías que alguien le dé.
Tiene que filtrarlo todo a través de la palabra de Dios, porque hay mucha gente hablando barbaridades hoy en día, haciéndose como los estudiosos, pero no saben nada. Tiene que tener cuidado con aquellos que le predican, con aquellos que le tratan de guiar, que le tratan de dar un mensaje profético. El mejor consejo que podemos recibir nosotros ya está aquí. Ya no necesitamos nada más. Entiéndalo, por favor. Aquí está lo que tiene que escuchar. Aquí. Cuando usted se deja guiar por alguien más que en ocasiones no se basa con esto, va a estar en problemas, porque puede que le transmitan un mensaje falso. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Diga conmigo, la maldad va a aumentar. Es increíble la maldad de hoy en día. Es increíble cómo nuestros pueblitos están cambiando. Años atrás, escuche por favor, yo llegaba a mi Loganville querido. Salía de vacaciones a otro estado y decía, por fin en mi Loganville. Hoy no puedo decir lo mismo. Un desaparecido aquí, un muerto acá, uno que se suicidó aquí, una balacera aquí, en un pueblito de unos cuantos habitantes. Es increíble escuchar noticias como en Snellville, donde vamos todo mundo a las tiendas en esta área, y saber que alguien mató a otra persona y le quitó la vida por un estacionamiento que le ganaron. La maldad de hoy en día no se ha medido. Es increíble cómo ver gente tan inconsciente que mata gente inocente porque manejan borrachos. Acaban con familias enteras, las destruyen por manejar bajo la influencia del alcohol, porque esa es la maldad del ser humano. Yo no sé a usted, pero uno de los programas o de las series que me gusta ver, porque me gusta mucho lo de criminología, es Forensic Files. El último episodio que vi era un hombre que abusó de una niñita. Y cuando veo todas las cosas que pasan con gente que está enferma, con gente que mata, con gente, veo a una sociedad que día a día va de mal en peor y que la maldad va de aumento en aumento. Hoy estamos viendo la maldad como nunca antes. Escuche por favor, el día está cerca. ¿Cuándo años atrás usted veía desnudos en las películas? Todavía la moral existía. Las de Pedro Infante traían sus minifaldas hasta la rodilla. Era lo que más llegaba. ¿Dónde estamos aquí? Usted puede ver la evolución del cine. Cuando usted escuchaba los horrores de la música de hoy, cuando usted veía lo terrible de los bailes de hoy, movimientos sexuales, vulgaridades a través de una canción, películas que propagan la maldad del lesbianismo, homosexualismo, etcétera, drogas, alcohol, liberalismo. ¿Cuándo lo había visto antes? Hoy, en cualquier lugar y en las escuelas, vemos cosas terribles porque la maldad se ha aumentado. Diga conmigo, y el amor de muchos se enfriará. Por eso se golpean entre padres e hijos, se maldicen entre padres e hijos, en las parejas. Por eso no nos preocupamos por nadie más, porque el amor de muchos se enfriará, y también el amor a Dios se enfriaría, porque se multiplicaría la maldad. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Una de las características de los salvos es que perseveran hasta el fin, es lo que significa esto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Con los medios de comunicación masivos, escuche por favor, radio, televisión, internet, redes sociales. A veces yo estoy en el Facebook y me sale un video de alguien que está en un pueblito que se ve puro monte, no se ve nada más. Y yo digo, ¿de dónde agarra internet esta gente?
¿Cómo sube videos? Los graban, me imagino, se van al pueblito y suben y están en el Face y están en las redes sociales. El internet está llegando hasta lo más recóndito de la tierra, y juntamente con los medios de comunicación masivo está llegando la predicación del evangelio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien dice amén. Oh, sí, el día está cerca. Estadísticamente, de acuerdo a la Asociación de Misioneros, ellos dicen que ya aproximadamente el 88% de la población de todo el planeta Tierra ha escuchado del mensaje del evangelio. Diga conmigo, aproximadamente el 88% hasta hoy en día de la población ha escuchado del mensaje del evangelio. Con el avance misionero y todos los esfuerzos por llegar hasta lo último de la tierra, Cristo viene pronto, y bendito sea el Señor que permite que llegue esta bendita palabra a todo el mundo. Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, diga conmigo, los escogidos, refiriéndose al pueblo de Israel, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero eso no es posible, utilizando el poder diabólico para hacer señales. Ya os lo he dicho antes, así que os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, y mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los cuervos, es la mejor traducción, los animales de rapiña, en lugar de águilas. Inmediatamente después de la tribulación, eso ya es el juicio del fin. Présteme mucha atención, por favor. Estas son las señales que estamos viendo. La abominación desoladora ya se cumplió en parte a través, otra vez, de una persona que profanó el templo del Señor. Pero eso volverá a suceder proféticamente cuando el templo de Jerusalén sea reconstruido, porque entonces vendrá el anticristo. El anticristo juntamente con el falso profeta, y tendrán poder del diablo, que harán descender fuego del cielo, y si fuera posible engañarían aún a los escogidos, es decir, a los convertidos durante la gran tribulación. Habrá un remanente fiel, que son los 144,000 sellados de la nación de Israel, que predicarán en todo el mundo después del arrebatamiento, y habrá conversiones todavía durante la gran tribulación. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Pero el juicio que le espera a las naciones durante la gran tribulación, muchos desearán morir y la muerte huirá de ellos. Se morderán la lengua para aliviar el dolor que van a sufrir, y ni aun el dolor de morderse las lenguas podrá hacerles olvidar el dolor que estarán sufriendo por las llagas del sol, etcétera, etcétera. Es importante que hoy entendamos que en estos versículos Jesucristo nuestro Señor repite 3 veces: tengan cuidado con los falsos maestros, con los falsos profetas, con los falsos cristos. ¿Y por qué aparece con tanta insistencia durante 3 ocasiones? Porque es lo que la iglesia de hoy en día está viviendo. Predicadores que no predican la sana doctrina, fábulas dándole a la gente lo que quiere escuchar,
Y cuando dice que su oída está hablando de la persecución, los cristianos de la iglesia primitiva ya vivieron eso. Y es el antitipo de lo que la iglesia de Jesucristo va a vivir hoy. Todo lo que Jesucristo dice como antitipo, que ya sucedió en la profecía, es simplemente la certeza y la seguridad de que lo que Él está profetizando se va a cumplir, y nada más nos da una probadita. Así como cuando el terremoto sobrenatural, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y el eclipse de manera sobrenatural que no se suponía que pudiera ser científicamente posible, y la resurrección parcial de los muertos, todos esos acontecimientos en la Biblia solamente nos dicen una cosa: lo que yo les estoy diciendo se va a cumplir. Las señales las estamos viendo. ¿Cuántos estamos aquí? Cierro diciéndole esto: esperamos uno de los acontecimientos más grandes en la época del ser humano, y es el arrebatamiento de la iglesia. La venida del Señor se divide en dos: una venida parcial cuando viene por sus hijos, y una venida literal para reinar con vara de hierro durante 1000 años, y luego el juicio de las naciones. Durante toda esta serie le voy a ir dando todo lo bíblico bien interpretado de las cosas que van a estar sucediendo. Pero hoy esperamos que Cristo venga por su iglesia, el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Antes de terminar, me gustaría darle algunos datos de personas que ya han dicho que son los Cristos. Y le voy a invitar a que se ponga de pie, si es tan amable. Eso simplemente es para conocimiento. Ya han venido personas que han tratado de predecir la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted me tuviera paciencia, le daría algunas fechas que han dado. Las dos sectas que más han dado fechas para la venida de nuestro Señor Jesucristo son los Testigos de Jehová y los Adventistas del séptimo día. Y en todas las fechas que han tratado de decir, todos han fallado, se han equivocado.